Hola, bienvenido a la última actividad de este módulo. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la estructura de una clase. Si se fijan, nuestra planificación, si la vemos en su totalidad, el conjunto de las clases planificadas nos da la macroplanificación. Pero si es que nos vamos por sesión, hay una microplanificación a grandes rasgos en términos del resultado de aprendizaje que estoy abordando, los contenidos, la metodología, las actividades que el estudiante debe desarrollar, ya sea dentro o fuera del aula, si es que va a haber algún tipo de evaluación y qué recursos dispongo. Pero esto todavía está a un nivel muy grueso y debemos ver entonces específico en cada sesión de qué manera vamos a desarrollar esta metodología o actividades de aprendizaje. En general, una clase se puede dividir en un inicio, en un desarrollo y en un cierre. Específicamente en el inicio es muy importante presentarle al estudiante el propósito de la clase, de manera que él sepa en concreto qué va a aprender. Asimismo, es importante poder generar alguna actividad o inclusive solamente explicarle al estudiante la relevancia de lo que va a aprender en esta clase de manera que se pueda motivar. Y por último, es muy importante hacer activación de conocimientos previos. Esto lo podemos hacer a través de preguntas, es decir, preguntarle al estudiante qué sabe de esta temática, lo podemos hacer a través de pequeños quiz, lo podemos hacer a través del desarrollo de una pequeña actividad que le permita al docente saber cuál es el conocimiento previo que trae ese grupo específico de estudiantes respecto de esa materia y asimismo le permite al estudiante ubicar cognitivamente dónde debe asociar este nuevo aprendizaje. Recordemos que normalmente lo que sucede es que año a año o semestre a semestre los grupos van cambiando. Por tanto, hacer activación de conocimientos previos no solamente le sirve al estudiante para poder ver dónde va a ubicar este nuevo conocimiento, sino que le sirve también al docente para ver si es necesario ajustar el contenido o la actividad que tenía preparada a esta nueva audiencia. En términos del desarrollo, es importante, antes de iniciar una actividad, especialmente si hemos planificado una actividad que incorpora alguna metodología activa, que el estudiante tenga claro cuáles son las instrucciones y cuáles son las normas de trabajo que vamos a utilizar, cuánto tiempo le vamos a dedicar, qué debe hacer. Asimismo, es importante, ya lo hemos visto, que se utilicen estrategias de enseñanza coherentes, desafiantes y significantes para el estudiante, de manera que éste se pueda involucrar en la clase. Y por último, monitorear la apropiación de los estudiantes de estos nuevos contenidos. Esto tiene que ver efectivamente con levantar evidencia del aprendizaje. En su nivel más básico, uno lo que puede hacer es hacer preguntas de manera de ver la comprensión de los estudiantes de los contenidos o de los procesos. Un tip acá es preguntar de manera abierta, porque si decimos ¿entendieron, cierto?, probablemente ningún estudiante se vaya a atrever a decirle que no entendió. En vez, si decimos ¿hay alguna pregunta?, es más probable que el estudiante se sienta con una predisposición a manifestar si es que le ha quedado alguna duda. Pero otras formas de monitorear la apropiación es efectivamente el resultado del desarrollo de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el estudiante se encontraba desarrollando un caso, quiere decir con levantar al final un plenario de manera de poder ver los desarrollos o las respuestas que los estudiantes han dado y poder retroalimentar al estudiante o al grupo de estudiantes respecto de su desempeño. Por último, encontramos el cierre. Normalmente, por temas de tiempo, es uno de los elementos que queda fuera de la clase o que menos hacemos como docente, pero que es muy importante, porque debemos retomar el propósito de la clase, es decir, volver a decirle al estudiante
qué fue lo que aprendió hoy, realizar una síntesis de las ideas expuestas o los puntos claves de manera que el estudiante tenga claro con qué mínimo de claridad debe haber salido de esa asignatura, dar un espacio de preguntas finales y anunciar qué es lo que se va a hacer en la siguiente clase. Aquí mismo podemos, por ejemplo, también dar las instrucciones respecto del trabajo autónomo que esperamos que ellos realicen entre una clase y otra. Ahora lo que vamos a ver es algunos tips para la primera semana de clase, que se hace mucha relación con el tema de la experiencia del estudiante, la experiencia de aprendizaje. No solamente en términos de lo que pasa clase a clase, sino que cómo uno setea un ambiente para que efectivamente las clases se puedan desarrollar en un buen ambiente de aprendizaje. Algunas estrategias generales tienen que ver, por ejemplo, con visitar la sala antes de la primera clase. ¿Por qué? Porque si queremos hacer clases prácticas o seminarios, necesitamos quizás cambiar la disposición de las sillas, para lo cual necesitamos fijarnos si podemos moverlas o no. ¿Qué tipo de organización me permite esta sala? ¿Tengo efectivamente el soporte tecnológico que necesito, por ejemplo el Data Show? Si no lo tiene, ¿podré solicitarlo? Si es que la sala es grande, ¿tendré que efectivamente prepararme para poder impostar la voz y poder proyectarla hasta el final de la sala? ¿Necesitaré quizás apoyo en eso? Por otro lado, es muy importante pensar y darse el tiempo para hacer introducciones. A los estudiantes les interesa saber quién les está haciendo la clase, conocer al docente. Por tanto, decide de manera previa cómo te vas a presentar. Si vas a escribir tu nombre en la pizarra, si vas a hacer alguna dinámica de presentación y a su vez aprovechar esa oportunidad para conocer a tus estudiantes, ya sea a través de una encuesta inicial o una carta de introducción que te permita saber qué motivaciones tienen respecto de la carrera o qué expectativas tienen del curso o inclusive cuál es su conocimiento inicial sobre la materia, de manera que tú tengas ese material para poder ajustar tu curso. Intenta aprenderte los nombres de tus estudiantes. Yo sé que esto a veces puede ser difícil, especialmente dependiendo del número de estudiantes que vayas a tener. Pero para eso puedes usar distintas estrategias, como fotografías con nombre, tarjetas, hacer una primera clase, un espacio de introducciones, entre otros. Inclusive uno puede pedirle en la primera clase a los estudiantes que se pongan una etiqueta con el nombre de manera de poder empezar a interactuar con ellos en base a su nombre de pila. Ayuda también a los estudiantes a conocerse entre ellos, de manera que se sientan integrados, ya sea a través de estrategias rompehielo en la primera clase o entrevistas fuera del aula que les permitan a ellos conocerse. Esto va a favorecer más adelante en el caso de que tengan que hacer algún trabajo grupal o en algún trabajo entre pares. Otra estrategia de la primera semana es establecer el tono de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Contarle a tus estudiantes qué importancia le otorgas al aprendizaje, cómo se va a utilizar el tiempo, si vamos a tener actividades fuera del aula, dentro del aula, si vamos a hacer salidas a terreno. Esto le permite al estudiante hacerse una idea de cómo va a ser llevada a cabo esta asignatura. Invita a los estudiantes siempre a utilizar el horario de oficina. Si es que tienen alguna consulta, requieren alguna retroalimentación, hazlos sentirse bienvenidos en ese espacio. Y establece un canal de comunicación entre ellos y tú o el ayudante, ya sea si vas a hacer una plataforma, va a ser correo electrónico, teléfono, hoy día inclusive WhatsApp, de manera que ellos sepan cuál es el canal para hacer consultas o presentar algún caso que requiera tu atención. Asimismo, haz valer el tiempo, es decir, ve qué vas a enseñar el primer día de clase. Muchas veces estamos tentados a solo presentar el programa o a la planificación, en este caso el sílabus, pero lo importante es que desde el primer día el estudiante visualice que va a haber un aprendizaje y que va a sacarle provecho a tu curso.
Genera actividades recuperativas para quienes no hayan asistido. Para eso puedes inclusive dejar videos, materiales, lecturas, de manera de que la gente pueda recuperar el aprendizaje. Subir, por ejemplo, las PPTs a la plataforma y en algunos casos pudieras grabar las sesiones si es que es apropiado y solicitar a las personas que no asistieron o se atrasaron que puedan pedir los apuntes a los compañeros o revisar los videos. Por último, es importante discutir el propósito del curso, qué es lo que hemos estado elaborando a través de este módulo. Esto le permite a los estudiantes motivarse, leer y usar el programa de asignatura y sílabos, responder dudas de manera temprana que ellos puedan tener respecto a la asignatura o a la relación de esta con el resto de la carrera. Pregunta además por los objetivos que los estudiantes tienen respecto al curso, qué cosas les interesaría aprender, qué dudas les gustaría realmente resolver a través de este curso. Asimismo, entrega recomendaciones de cómo tener éxito. Por ejemplo, si las lecturas fuera del aula es un elemento muy importante, díselo explícitamente de manera que el estudiante sepa que esto tiene una vinculación, por ejemplo, con lo que tú vas a desarrollar en la próxima clase. Y por último, puedes solicitar a los estudiantes que escriban su impresión que tuvieron sobre el primer día de clases. Esto te va a permitir hacer ajustes al tono, a la modalidad, a los distintos elementos que hayas podido presentarles en ese día. De manera que estás a tiempo de hacer ajustes al curso a medida que va avanzando el semestre y no solamente al final cuando nos llega la evaluación de la docencia. Por último, recordarles que en este módulo vimos cómo hacer resultados de aprendizaje, asociar contenidos a estos resultados, pensamos en metodologías de enseñanza y metodologías a utilizar, actividades del estudiante, recursos y cómo estos se iban a dividir en docencia directa y trabajo autónomo. En el próximo módulo vas a ver procedimientos e instrumentos de evaluación, los cuales, recuerda, deben estar alineados con los elementos que ya elaboraste durante este módulo para efectivamente poder cumplir con una alineación constructiva. Te deseo lo mejor de los éxitos en este rediseño de la asignatura.